Ok, listo, pues bienvenidos, buenas noches. Vamos a dar la clase número 11, me parece. Bueno, este tema se llama la mente universal. Y fíjense, la mente es una energía universal. La mente vibra en toda la creación, el universo entero está en el interior de la mente humana. Fíjense, el universo entero está en nuestra mente. Se dice mucho, y lo tienen que comprobar cada uno de ustedes, que somos energía. De hecho, nosotros, nuestro cuerpo físico está hecho de células, dentro de las células hay átomos y dentro de los átomos aparentemente pues no hay nada, ¿no? Pero ese nada es energía. Y entonces, pues, si somos puros átomos, somos energía. Y la mente universal. La convivencia social se fundamenta necesariamente en los funcionalismos de la mente. Es necesario explorar profundamente los diversos niveles de la mente. La esfera del pensamiento donde el hombre vive no está jamás encerrada dentro de la limitada circunferencia del cráneo, como generalmente suponen los ignorantes y hasta los ignorantes ilustrados del mundo. Si existiera un hombre así como creen esas gentes, sería este desde luego el hombre más desgraciado del mundo. Un hombre con el pensamiento encerrado entre el cráneo no podría ver ni percibir nada. Sería un completo idiota viviendo entre las tinieblas más profundas. Esta desgraciada criatura no podría ver el sol ni la luna, ni las estrellas, ni la tierra en que vivimos, ni a las personas, ni las cosas, ni la luz. Nada de lo que existiera existiría en la mente de un hombre así. Esto se explica por el hecho de que nada puede percibir el hombre que no exista de antemano en su propia mentalidad. Y fíjense, aquí cita el maestro a don Manuel Kant, dijo, en su Crítica de la Razón Pura, un libro que pueden leer y es muy bueno. Lo exterior es lo interior. Todo el universo existe en la mente cósmica, la esfera mental de cada persona se extiende por todo el cosmos y llega hasta las estrellas más lejanas. Esta es la causa por la cual vemos, oímos y sentimos todo lo creado. Este es el motivo por el cual podemos ver las estrellas más lejanas. Nuestro pensamiento no está encerrado en el cráneo, nuestro pensamiento se extiende por todo el cosmos. De hecho, en este sentido, tenemos que tener mucho cuidado con esas contaminaciones mentales y nos las crean a cada rato, ¿no? Nuestro pensamiento penetra en todas partes, mundos, soles, personas y cosas de todo el mundo, ¿ok? Todo está dentro del pensamiento de cada hombre. La mente es energía universal. Ahí les encargo ¿cómo se llama? Sus micrófonos. Ya me lo envié. A ver, ahí estamos. Vamos viendo cómo van entrando. Y ahí estamos. Perfecto. Ok, bueno. Entonces, fíjense, las religiones dicen que el alma humana tiene un cuerpo de carne y hueso. Los teósofos sostienen que el alma tiene, además de un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo mental. Y de hecho, esto es padrísimo. Voy a ponerte silencio, Silvita, porque no lo pusiste y Alex Acosta no tiene micrófono. Listo. Bueno. Fíjense, las regiones dicen, ok, de carne y hueso. Todas las escuelas de Oriente y Occidente que se dedican al estudio del ocultismo le enseñan a manejar a sus estudiantes el cuerpo mental. El alma, envuelta en el cuerpo mental, puede transportarse a voluntad a otros planetas y ver lo que sucede así. Esto es un hecho. Por ejemplo, si yo les dijera ahorita, a ver, cierren sus ojos y váyanse, no sé, y ojalá y todos conozcan Acapulco, ¿no? Váyanse a Acapulco, váyanse a una playa, visualicen la playa, visualicen qué hay ahí, todo eso. Bueno, es real. Te puedes mover a voluntad a donde quieras, pero perdimos esa capacidad. Entonces hoy ya esa capacidad de movernos a donde querramos y eso, tristemente, ya no lo tenemos. Todo el universo está dentro de la mente humana. Todas las mentes están dentro de todas las mentes. Vivimos mutuamente en la esfera del pensamiento ajeno. Los problemas económicos y sociales de cada persona viven en cada persona. Nadie resulta ajeno a nadie. Todos estamos dentro de la mente de todos. El mendigo vive dentro de la mente del rico y este último dentro de la mente del mendigo. Todos estamos sumergidos en un océano que se llama mente universal. Y bueno, hay dos cosas que una es imaginación y la otra es voluntad. Los dos polos de la mente son la imaginación y la voluntad. La imaginación es femenina y la voluntad es masculina. La clave del éxito se halla en la imaginación y en la voluntad. ¿Ok?
Lo plasma, lo convierte en hechos, en realidades concretas. Los modistas de París dictan las modas tal y como ellos las conciben en su imaginación. Y aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, porque últimamente es lo que está sucediendo. Estamos en déjenme ver. Sí. Estamos hoy, ahorita en una época, le llamamos de Kali Yuga o de finales de los tiempos, del fin del mundo, ¿no? Este fin del mundo desde el 2012, del año 2000, bla, 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 siempre se ha ido escuchando eso. Ok, no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento. Desde mi humilde punto de vista, ya estamos en un proceso en el cual por oleadas se están llevando a la gente, ¿sí? Y ahorita algo de lo que está afectando al mundo terriblemente son las epidemias mentales. Y esas epidemias mentales muchas son causadas por gente que no quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que somos realmente. Y entonces empiezan a generar estas epidemias mentales. Y es algo realmente triste y es algo realmente feo porque lo que están generando son miedos. Y acuérdense que el miedo es uno de los egos más sutiles y más terribles que hemos comprado. Entonces, estas epidemias mentales, dice, si un hombre piensa tanto en sentido bueno como malo, las ondas que emanan de su mente llegarán al cuerpo mental de cada individuo. Voy a poner una pausa aquí. ¿Se acuerdan? O bueno, no es que se acuerden, pero han visto que, por ejemplo, todo el mundo dice, ay, hay que andar en la buena vibra, en la buena de esto. Ok, a muy poca gente le sale eso, ¿sí? Y casi siempre lo que estamos repitiendo son cosas negativas. Ya el optimismo y todo eso casi, casi lo dejamos tirado en cuestiones políticas, en cuestiones de guerra, en cuestiones de opinión, en cuestiones de lo que quieran. Ahorita obsérvenlo ustedes, no juzguen, observen. La mayor parte de la gente está en una vibración, como somos energía, terrible. Y esas vibraciones atraen lo terrible. Por ejemplo, algo que yo sugeriría que no se hiciera sería el simulacro de la alerta sísmica. ¿Por qué? Porque estamos llamando eso todos. Entonces, cuando nosotros llamamos algo y se generaliza, esa es la mente universal, se cristaliza. Si nosotros nos concentráramos en cosas que queremos cristalizar, ¿sí? Y tenemos esa capacidad de cristalizar las cosas, entonces otro gallo cantaría. Todo mundo, nadie tendría problemas económicos, no tendríamos problemas en las relaciones, no tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque estamos vibrando de una manera increíble. ¿Por qué? Porque las ondas mentales se propagan por todas partes. Cuando las ondas son de sabiduría y amor, benefician a todos aquellos que las reciben. Pero cuando las ondas están permeadas con la devoción y veneración hacia Dios, llevan paz y consuelo a todos aquellos que están en sufrimiento. Las ondas mentales venenosas dañan la mente ajena. Las ondas mentales de odios, envidias, chismes, codicia, lujuria, orgullo, pereza, etcétera, producen epidemias mentales. Las ondas mentales perversas envenenan con su radioactividad a muchas mentes débiles. El caso de los rebeldes sin causa es un caso así, ¿se acuerdan cuando salía esa música de nuestros papás y el rock and roll, todo? Es un ejemplo que nos pone el maestro de las epidemias mentales. Hay veces que, por ejemplo, a mí en lo personal, por ejemplo, pues nunca me gustó la música de Michael Jackson, pero te la ponían tanto, tanto, tanto en el radio y en una estación y en la otra y en la otra y en la otra, que al final, o sea, yo los veía y bailaban así todos como que, así como monstruos y cosas así, imitaban y todo, y la verdad a mí me daba así como que, a mí, en lo personal, igual y rompo con sus esquemas y con sus gustos y todo eso, pero hay música que nos daña terriblemente y nos la imponen de tal manera que ni sabemos qué estamos cantando, ¿sí? Y lo que estamos cantando, por ejemplo, yo cuando platico así con amigos y eso, ya en un plan, en un nivel así más espiritual que lo mundano, casi con nadie platico de lo espiritual en público, aquí nada más lo platico. Pero cuando estamos ahí, imagínense, escuchen, hagan una prueba. Si eres depresivo y escuchas a José José, te vas a deprimir más. Si eres lujurioso y escuchas así canciones de lujuria, te va a salir más la lujuria. Y si eres vengativo o ahora peor con los narcocorridos y cosas de esas. Acuérdense que aquí en esta enseñanza no está prohibido absolutamente nada, pero sí tenemos que prever con qué estamos alimentando nuestro interior, ¿sí? Y sin juzgar a los demás, o sea, va a llegar un momento en que aprendan, van a decir, oye Alex, pero si antier estabas en una fiesta y estabas bailando y estabas todo, ah, ok,
aprendes a estar sin estar, sin juzgar y tratando de que todas esas impresiones que vienen a uno, tratemos de pasarlas, ¿no? De transformarlas. Entonces es un buen ejemplo, Los Rebeldes sin Causa, ¿no? Y dice, los salones de cine exhiben películas de bandidos y pistoleros, luego se graban en la mente de los jovencitos. Los padres de familia regalan a sus hijos pistolas, carritos de guerra, carritos, soldados de plomo, ametralladoras, tal, tal. ¿Y qué crees que va a ser tu hijo de grande? Pues eso. ¿Por qué? Porque tú lo motivaste, tú le diste las herramientas para que el chavito, ¿sí? Estuviera con ese tipo de cosas en la cabeza. Y entonces luego vienen las revistas, cuentos de ladrones y policías, y como lo vimos ahorita. Y entonces empieza a salir el narco, como la narcocultura, y todo mundo, aunque no fueras narco, te sentías narco. Y si conocías a alguien que conocía y que hablaba de un narco, todo eso fue una pandemia mental, una epidemia mental. Lo mismitito fue con la epidemia esta del COVID, ¿sí? Imagínate si tú nunca te enteras del COVID, si tú no le das esa fuerza al COVID, si tú no le das fuerza a una pandemia, no le das fuerza a una guerra, no le das fuerza a cosas, no existe eso en ti. Empiecen a observar, sin juzgar, y repito esto así muy enfáticamente, sin juzgar a los demás, lo que traemos dentro. Somos lo que pensamos, somos lo que nos estamos hablando todo el día, eso somos. Entonces, pues para esto, lo más importante y lo más hermoso es que logremos encontrar un tipo de higiene mental. Y esto está bien bonito. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a cultivar, pues, la sabiduría, el amor, hacer oración. Oración no quiere decir, haz de cuenta así, mucha gente hasta vas a misa y repiten todos lo mismo, todos, pero nadie entiende, nadie comprende, nadie se involucra porque no lo sabemos hacer. No están malos los rituales, no son malos. De hecho, es un ritual muy hermoso el de la misa, pero no lo comprendemos. Y al contrario, si nos toca un padre que se quiere echar un choro de media hora y bla, 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 hasta te aburres, te hartas y te quieres salir. Y así no se manejaban. De hecho, este ritual que es algo muy, muy, muy valioso y muy hermoso, pocas veces he visto uno que se haga realmente, que te deje algo, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejamos? Que escuchen música, música clásica, música buena, la buena pintura, el arte regio, unas obras, o sea, las grandes óperas. De hecho, cuando estudié la carrera, había un ejercicio que nos hacía con la música clásica, con el arte regio. Les voy a explicar eso del arte regio. Beethoven, siendo sordo en el físico, desarrolló su cuerpo astral. Y entonces con su cuerpo astral tenía oído con el cual podía escuchar el sonido de las esferas. Mozart, Beethoven, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, todos ellos lo que hacen es este tipo de situaciones así increíbles. Denme un segunditito, permítanme. Ya una disculpa es que empezó a escribir gente que no se pueden meter. Y entonces vamos a copiarles el link. Aquí. Y fíjense, entonces ellos manejando el arte regio, y ahorita les voy a explicar algo bien, bien hermoso, ¿no? ¿Qué es el arte regio? El arte regio es ese arte que bajamos de los mundos superiores, ¿sí? Y así bajaban toda esta información, todos ¿cómo se llaman? Pues los grandes maestros. Bueno, ya, después de haber sido brutalmente interrumpido, no, es broma. Bueno, y entonces hagan de cuenta que todos estos maestros bajaban la información de los mundos superiores y lo plasmaban. Y es la manera en que cualquiera uno de nosotros podemos conocer a los ángeles, podemos conocer que hay vida en Marte, que hay vida en Venus, que no hay vida en la Luna, podemos ir así al océano, sumergirnos, nadar, volar, todo eso. Y entonces es ahí cuando nosotros vamos a empezar a dar fe por nosotros mismos y vamos a, si es un sueño, ¿cómo se llama esto? Que estés así, un sueño lúcido. Y cuando es un sueño lúcido son experiencias que nunca vas a olvidar. ¿Por qué? Porque las viviste. Diario salimos en astral, pero casi nunca nos recordamos de dónde estuvimos en la noche. Hoy, todos nos salimos en astral. En lo que bajan, arreglan nuestro cuerpo, nos ponen así para que descansemos, para que todo.
Y entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta y apuntar. Yo les sugiero que tengan una libretita y un lápiz y apunten lo que vieron en sus sueños. Al principio va a ser así como confuso. Después va a ir tomando más forma y más forma y más forma. Cuando nosotros logremos despertar en el astral, o sea, ¿qué es despertar? Darnos cuenta que estamos en un sueño. Y entonces deja de ser un sueño. Y entonces vamos a empezar a vivir dentro de nuestros sueños. Y ahí vienen los cuentos como la mil y una noches. Y, por ejemplo, en 5 minutos puedes vivir vidas completas y regresar a tu cuerpo físico aquí en la tierra donde está atrapada nuestra esencia y hasta desconocer en dónde estamos. A mí me pasaba como cuando era yo chico, yo me salía en astral así y de repente regresaba, abría los ojos y ¿qué creen que me pasaba? Desconocía. Como que decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde tal? Y en ese instante me empezaban a venir recuerdos del físico de dónde estaba. Y entonces, pues es algo padrísimo. ¿Y cómo logramos esto? Ya se los he comentado, cuidando y transmutando nuestra energía sexual. ¿Cómo se cuida esto? Fomentando una higiene mental, ¿sí? Escuchando buena música, escuchando, bueno, viendo buenas pinturas y todo eso. Los toros, lucha libre, espectáculos sangrientos, el box, todos esos espectáculos son epidemias mentales. Ahora, si a ti te gusta el box, sigue yendo. Si a ti te gusta el de este, sigue yendo. Aquí no está prohibido nada. Lo que pasa es que poco a poco, conforme tú vayas o cada uno de nosotros vayamos comprendiendo sin fanatismo y viviendo este tipo de experiencias, es cuando te cae el 20 y dices, no manches, prefiero estar meditando que estar en un antro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque empiezas a vivir vidas. Por eso los monjes en el Tíbet, que todos tienen pareja, se sientan, meditan, hacen sus labores, porque hay que trabajar para vivir, cumpliendo con las 48 leyes del físico, y todo lo demás lo viven en astral. ¿Y para qué nos va a servir despertar conciencia si en el astral y todo eso? Porque, ¿cómo les voy a platicar? Cuando tú llegas, de hecho puedes renegociar tu karma en el astral. El día que te vas a morir, te mueres. Así te mueres. Pero no es una muerte, desencarnas. Y en ese instante te van a hacer tu propio juicio final. Y te van a sentar frente a los jueces del karma, y los jueces del karma van a sacar tu libro kármico, ya saben todo lo que hiciste, todo lo que no hiciste, si hiciste correcto, incorrecto, tal, tal. Pero si tú aprendes a irte en astral, puedes ir y renegociar tu karma en los archivos acásicos. Y entonces buscas y dices, Diosito, llévame a un lugar donde pueda ir a renegociar mi karma. Renegociar. Y entonces, si tú lo haces dándote cuenta que estás negociando, te vas a dar cuenta de lo que te están pidiendo y lo que tienes que hacer a cambio. Y ahorita, por ejemplo, mucha gente adivinamos, ¿no? Todos decimos, sí, qué bonito el día que se muera y ojalá y se vaya al cielo. Tristemente no. Muchos vamos a ir directo, bueno, espero en Dios no, que siga mi trabajo, muchos vamos a ir directo a los mundos inferiores y vamos a ir con la conciencia dormida. Pero cuando tienes la conciencia despierta, entonces tú ya te van a preguntar, por ejemplo, ¿quién eres? No, pues soy un ser de luz que caí, que vine aquí a experimentar tal, tal. Ah, ok, pues ¿de dónde vienes? No, pues yo estaba en otro lado, pero vine aquí a experimentar porque bajé, porque cada vez que bajas, tienes el chance de subir de nivel, ¿ok? O de cambiarte y renegociar. Haz de cuenta, ahora quiero vivir en Venus, que se vive increíble. Ahora quiero ir a ayudar a Marte si todavía no acabo mi trabajo interior. Y así hasta que nosotros vamos subiendo nivel por nivel, por nivel, por nivel, por nivel, hasta que llegamos a la perfección. Y ese trabajo, si lo hacemos aquí bien, o sea, y me refiero bien, duraría más o menos aproximadamente, dedicándonos esto, unos 30 años. O sea, sí tenemos chance de auto, ¿cómo se llama? De cristificarnos en este momento con esta clase y con este trabajo. Pero para hacer eso tenemos que llegar a comprender muchas cosas increíbles, pero nadie se las va a imponer. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacer nuestro trabajo interior y nadie lo va a hacer por ti, ¿sí? Siempre tendemos, ¿no? A culpar a los demás. Es que me hizo, es que tú, no, la responsabilidad es tuya. Únicamente eres el responsable de ti, de tu persona, de ti. No puedes culpar a nadie, ¿ok?
pero casi siempre culpamos a no. Entonces, ¿qué nos sugiere el maestro? Cuide usted su mente. No permite usted que dentro del templo de la mente penetren los malos pensamientos. Sea usted puro en pensamiento, palabra y obra. Enséñele a sus hijos todo lo bueno, lo verdadero y lo bello. Los orígenes de la mente universal. La gran realidad divina surgió de su propio seno en la aurora del universo solar, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La gran realidad no se conoce a sí misma, pero al contemplarse en el espejo viviente de la gran imaginación de la naturaleza, llega entonces a conocerse a sí misma. De este modo se crea una actividad mental vibratoria por medio de la gran realidad. Conoce sus imágenes infinitas que lucen maravillosas en el escenario cósmico. Esta actividad que saliendo de la periferia que se dirigió al centro es lo que se llama la mente universal. ¿Ok? ¿Hasta allí alguna pregunta o algo? Escríbanla y con gusto les contestaré. Pero bueno. Todos los seres vivimos sumergidos en el océano infinito de la mente universal. Así todos vivimos dentro de todos. Nadie puede separarse mentalmente. La herejía de la separatividad es la peor de las herejías. La actividad intelectual de la mente universal dimana de una fuerza centrípeta, o sea, de afuera hacia adentro. Y como toda acción le sigue una reacción, la fuerza centrípeta, al hallar el centro una resistencia, reacciona con una actividad centrífuga hacia afuera llamada alma cósmica. Esta alma cósmica vibratoria resulta ser un mediador entre el centro y la periferia, entre el espíritu universal de la vida y la materia de la gran realidad. Términos. Centrífugo es la fuerza que trata de alejarse del centro, la fuerza que va del centro a la periferia. Y centrípeto, fuerza que está traída por el centro, fuerza que fluye de la periferia al centro. Bueno, aquí nos deja el maestro una práctica, se las digo rápido para que la hagan después de la clase, y dice, aprende usted a usar su imaginación y voluntad unidas en vibrante armonía. Acostado en su cama o en un sillón, imagine un lugar lejano bien conocido, una casa, parque, avenida, ciudad, Acapulco, playa, donde quieran ir. Ojo, no se vayan a casa de sus parejas, de sus hijos, de todo eso, porque eso ya se vuelve, ya eso ya no se vale, ¿ok? Que vas a invadir cosas que no debes. Dice, adormézcase con esa imagen en su mente. Cuando ya se haya dormitado y con una imagen en su mente, realice esa imaginación. Olvídese del sitio donde su cuerpo se encuentra, ponga en juego la fuerza de voluntad y lleno de plena confianza en sí mismo, camine por el sitio que imaginó. Camine como si estuviera en carne y hueso en el lugar imaginado. Si la práctica se hace correctamente, usted se desdoblará y entonces su alma se transportará a ese lugar donde usted podrá ver y oír todo lo que ahí sucede. ¿Ok? Bueno, hasta aquí acabamos con este capítulo de esta conferencia y les voy a poner un video porque muchos de ustedes todavía no saben quién es el maestro Samael y esta es una prueba muy buena para todos, porque muchas veces cuando vemos al maestro tendemos a juzgar. ¿Ok? Véanlo por ustedes mismos, se los pongo. Este video dura como 18 minutos y para que sepan, él es el maestro Samael, van a ver su cuerpo físico, pero si prestamos atención, vamos a escuchar el maestro cómo se refiere en términos y todo eso, ¿ok? Y al final hacemos preguntas y respuestas. Y para que vean, vino a México y es algo hermosísimo. Ahí les va. El México antiguo tuvo una cultura que ni remotamente sospechan las gentes de esta época. La sabiduría que floreció en el México antiguo es la misma de Egipto. Es la misma de la India milenaria, la tierra sagrada de los Vedas. Es la misma de Samotracia, de Troya, de Roma, de Cartago. Quienes piensan ignorantemente que nuestros antepasados de Anáhuac adoraban ídolos están totalmente equivocados, porque México tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos. Bien podría haber México conquistado Europa para enseñarle una doctrina solar,
para llevarla a un nivel de más alta civilización. Desde los tiempos más remotos de la antigüedad, el hombre se preguntaba sobre su origen, sobre el universo, sobre Dios y los dioses. En esa búsqueda fue instruido por los grandes guías de la humanidad como Jesús, Hermes, Buda, Mahoma y muchos más. A pesar de todas las circunstancias de la vida, yo he tenido la dicha de conocer al venerable maestro Samael Aun Weor en la Ciudad de México en el año 1970. Maestro Samael es el auténtico. Aún diga la humanidad o las personas que no es así, nosotros lo hemos comprobado con hechos, no con palabras. La sabiduría que floreció en el México antiguo es la misma de Egipto. Es la misma de la India milenaria, la tierra sagrada de los Vedas. Es la misma de Samotracia, de Troya, de Roma, de Cartago. Quienes piensan ignorantemente que nuestros antepasados de Anáhuac adoraban ídolos están totalmente equivocados, porque México tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos. Bien podría haber México conquistado Europa para enseñarle una doctrina solar, para llevarla a un nivel de más alta civilización. Para que una persona pueda hacer un trabajo de tipo espiritual y se pueda acercar a la divinidad, debe de tener un conocimiento, debe de tener una sabiduría milenaria. Ese conocimiento lo entregan los avatares. En esta época nos lo ha traído el venerable maestro Samael Aun Weor como un conocimiento práctico, como un conocimiento que lo podemos vivenciar en el diario vivir. Dentro de la naturaleza, el ser humano es la criatura más extraordinaria que conocemos. Su inteligencia bien dirigida hace prodigios y puede salvar vidas. Cada uno de los sentidos humanos tiene una perfección única. La mente tiene oscuros misterios y el alma posee grandiosas facultades. El filósofo contemporáneo Samael Aun Weor nace en Santa Fe de Bogotá el 6 de marzo de 1917 y desde niño se interesa por descubrir la razón de la existencia y las didácticas para alcanzar la perfección. El nombre de Samael Aun Weor es un nombre espiritual, ¿cierto? Y esa parte espiritual entonces tiene una expresión física y también anímica, ¿verdad? Dentro de esos tres aspectos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el caso de estos venerables seres como mensajeros que traen una doctrina para la humanidad, pues ellos lo que han logrado es desarrollar esa parte anímica, ¿verdad? Y teniendo un cuerpo físico, sirven de expresión al espíritu. Entonces, en el caso del venerable maestro Samael, que es un hombre espiritual, él tuvo un cuerpo físico, ¿verdad? Que nació en tierras colombianas. Y desde luego, cuando ya su parte espiritual logró manifestarse a través de ese vehículo físico, pues le entrega a la humanidad el mensaje. Entonces, es un hombre que vino a cumplir una misión extraordinaria para la humanidad.
Bueno, el venerable maestro Samael Aun Weor, filósofo contemporáneo y precursor del conocimiento gnóstico en la era moderna, en la era del Aquarius, es un ser que tuvo que tener mucha inteligencia, estrategia y por supuesto audacia, de un hombre que se arriesga a todas las circunstancias que tiene que desafiar para hablar acerca de la castidad públicamente en un libro que él denominó El matrimonio perfecto. Esto le acarreó persecuciones policiales, le acarrea una cantidad de inconvenientes en lo que es su vida privada, y entonces tiene que migrar hacia otras tierras, o hacer una migración hacia otras tierras lejanas de donde él es oriundo, de donde él se ha formado y ha crecido, y allí, que es propiamente México, porque él es de Colombia, entonces allí en México llega al estrellato con su filosofía, con sus conocimientos, porque funda una organización que se llama AGIACAC, Estudios de Antropología Gnóstica, y a través de ese marketing institucional, el maestro Samael logra su principal cometido, que es que el gnosticismo tome el auge y discurra por todos los ámbitos del saber y sea apreciado por la sociedad humana y bien visto, con buenos ojos, y por supuesto recibiendo el beneficio que presta el gnosticismo a la humanidad. En su parte humana, porque él es conocido con su nombre de pila como Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Se nos ha enseñado que nace en Santa Fe de Bogotá, y precisamente allí encontramos nosotros el acontecimiento cósmico del nacimiento de un gran hombre, porque no tan solamente nace una persona, sino que nace la oportunidad para la humanidad de esta raza poder tener el encuentro con un superhombre. Y cuando decimos superhombre no es porque tenga algunos dotes físicos, sino porque a través de un mensaje elocuente le puede enseñar a nosotros, los seres humanos, cómo poder avanzar en el camino espiritual. Por eso, cuando hoy vemos que se cumplen 100 años de la venida de ese gran hombre, nos damos cuenta de que él también tuvo que hacer un trabajo de tipo espiritual dentro de su humana persona, donde encuentra una serie de problemáticas, dificultades e inconvenientes, para él hacerse también un hombre y entregar un conocimiento a la humanidad, pero hecho carne y sangre en la vida de él primero. Por eso él nos enseña que él como maestro también tuvo que aprender como autodidacta, porque le tocó aprender en su carne, en su pellejo, en su vida, aprender a sacrificar toda la vida entera con su familia y su esposa, para que él pudiera encontrar el significado de esa doctrina y podernos la entregar a nosotros de una manera más sencilla. La creación de la institución gnóstica se genera al ver la necesidad de un cambio radical en la humanidad, estableciendo como fundamento principal la práctica. Entonces, cuando uno conoce al maestro, uno se da cuenta el comportamiento, porque lo que hace cambiar a una persona es la actitud y el comportamiento. Por eso dice el maestro que uno enseña más con el ejemplo que con la palabra. Estudiando el libro, me acuerdo tanto que fue el mensaje de Acuario. Encontré una práctica de salir de doblamiento, salir en cuerpo astral. Entonces yo llegué y le dije al maestro Samael, si esto es verdad y usted es un maestro, yo quiero salir en cuerpo astral. Steven, eso fue matemático. A las 10 de la noche puse mi libro debajo de la cabecera y yo me alumbraba con una velita para estudiar los libros. Entonces a las 10 de la noche me recosté en mi cama. Hermano, le vamos a recostarme, hice la práctica del grillo. Esa práctica, cuando sentía el grillo en mi cabeza que cantaba las mil maravillas, entonces sentí que lo que tenía por dentro salió fuera de la forma física. Y yo vi mi cuerpo tirado en la cama. Tenía que ver uno mucho para no sentir lo que el maestro le ayudaba. Se dictan conferencias públicas en múltiples países, dando a conocer las enseñanzas gnósticas que llevan al ser humano a la vivencia individual y al enriquecimiento de su conciencia. El México antiguo tuvo una cultura que ni remotamente sospechan las gentes de esta época. Estamos plenamente seguros
de que los famosos supercivilizados de esta época jamás darán con esa gran ciudad del Mayab. Un conocimiento muy sencillo, muy elemental, pero que le va a permitir a hacer un trabajo de tipo espiritual siempre y cuando comprenda que el conocimiento nunca está de más. Entre más conocimiento tenga la persona, más oportunidades tiene de avanzar en este camino, porque la palabra gnosis quiere decir precisamente conocimiento, sabiduría. Entre más conocimiento tenga, algún día puede ser más sabio, porque el conocimiento sabiamente vivido te da experiencia, te da luz y te da la oportunidad de que cada día sea más grande, física y espiritualmente hablando. El venerable maestro, para poder cumplir esa misión tan extraordinaria, pues desde luego le tocó formar una comunidad, un grupo de apoyo, ¿sí? Y entonces eso lo logró realizar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí, en ese lugar, pues estableció un centro de estudios, un centro de formación e igualmente un centro donde se practicó la parte religiosa, litúrgica, y fue un centro en la parte física, porque hay que comprender también que la naturaleza y el cosmos tienen 7 dimensiones, no solamente una dimensión física, tridimensional. Entonces, en ese lugar donde ellos establecieron su centro de estudios, ¿sí? Y también su parte religiosa, ¿sí? Ritualística, pues igualmente hay que entender de que ese lugar pues igualmente existe o se manifiesta dentro de las 7 dimensiones de la naturaleza. Así de que cuando ya cumple esa misión en la parte física, pues ese templo o ese lugar sigue existiendo en la parte interna, los mundos internos, ¿verdad? Entonces simplemente pues deja de manifestarse en la parte física, pero porque ya cumplió su misión, ¿sí? Como centro de formación. Y él le toca emigrar hacia México, lo uno porque en México pues le era más favorable para él poder difundir el mensaje, ya que en México hay una riqueza de tipo esotérica, de tipo mística y científica. Y él nos llevaba en diferentes sitios. Te da que México es demasiado, diríamos, lleno de arqueología, etc. Entonces cuando había que ir a las pirámides de Teotihuacán, cuando había que ir a las grutas de Cacahuamilpa, cuando había que ir al museo, cuando había que ir, en fin, donde él consideraba, salíamos. Entonces imagínense estar 8 días al lado del maestro, saliendo todos los días, pues qué grandeza. Y recordar, porque uno de los detalles que el maestro tenía con las delegaciones o quienes llegaran a su casa, íbamos a los sitios arqueológicos. Ustedes saben que en los sitios arqueológicos siempre hay un guía, y él le decía, le ofrecía una moneda y le decía, este grupo lo llevo yo. Entonces no era la instrucción que normalmente recibe todo turista, de lo que esos guías tienen conocimiento de aquello, sino que el maestro nos hablaba a nosotros ya en forma esotérica, explicándonos todos los detalles de aquello. En el camino encuentra personas muy valiosas que le ayudan a difundir el mensaje, construir centros de estudios y posteriormente restaurar las instituciones gnósticas en todo el mundo. Cuando el maestro Samael llegó a donde estábamos nosotros, sentimos cierto respeto por él. No sabíamos por qué. Yo personalmente, cuando nos fueron a buscar a la casa para que fuera a conocer al maestro, yo vivía como a 1 hora de camino. Entonces, un hermano de don Marcos Ortúa me dijo que fuéramos a la casa de los Amorteguitos. Estaba un señor que le decían el maestro y que era bueno irlo a conocer. Entonces a mí me pareció bueno ir. Cuando yo llegué a la casa, lo encontré meciéndose en una hamaca, con los ojos cerrados. Cuando le hablé, se paró y me dice, ¿qué hermano? ¿Cómo está? Me dice, sí, yo lo estaba mirando por donde venía. Llegaron a una casita donde habían 2 niñitas, una vestida de rojo, otra vestida de azul.
Más adelante encontraron a un señor, lo invitaron y dijo que no venía, ese señor no sirve para que le enseñara. Entonces sí me sorprendió, porque me dio prueba de algo que extraño, muy extraño. Me sorprendió tanto que no tuve más sino que comenzar a preguntarle qué yo enseñaba, qué era eso, práctica. Comenzó a darme la enseñanza, duró como 2 horas dándome la enseñanza a mí solo, no conversando. Y en el momento en que él comenzó a darme la enseñanza, yo sentí que era un hombre diferente a todos los que yo había conocido y que la enseñanza también era muy diferente a todas las que habíamos conocido. Como les decía anteriormente, yo entré a la institución de 16 años y por todos los medios busqué cómo comprobar lo que el maestro nos enseñaba. Nos enseñaba. Y prácticamente, como les decía anterior, las experiencias que tenía siempre las contaba el maestro. Siempre las contaban porque eso era el propósito que él tenía, de que nosotros tuviéramos experiencia y le contáramos nuestra experiencia. Entonces nos interesamos por eso, porque veíamos prácticamente que era importante para nosotros como estudiantes tener un concepto propio, comprobado personalmente. Eso nos interesó mucho. Nosotros como estudiantes gnósticos no somos idólatras, porque reconocemos, y así se nos ha enseñado, que dentro de cada uno de nosotros también existe esa parte espiritual, también hay una parte anímica. O sea que aparte de tener un cuerpo físico celular, también tenemos sus valores, pero que aún no están desarrollados, y es lo que buscamos nosotros, el desarrollo anímico y también espiritual. Se le dice venerable porque nos estamos refiriendo a la parte espiritual de él. Como humana persona, pues sería el señor, la señora, etcétera, etcétera, de un ser humano. Pero cuando uno se refiere a esa parte espiritual trascendental, pues lo hace con reverencia, con respeto, pero no porque seamos idólatras de alguien, no. Existe entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí mismos, cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser así como somos. Por estos tiempos todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involutivamente. La entropía tiende a igualar todo. En forma análoga diremos que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si no buscamos una transformación radical de toda nuestra idiosincrasia psicológica, a la larga, los habitantes de este planeta Tierra quedaremos todos igualados. Seremos la muerte misma. Y eso sería lamentable. Nosotros no los comprendemos ni los entendemos. Para darse uno cuenta cuánto ha tenido que sufrir por la incomprensión de todos nosotros que los rodeábamos, porque uno tiene que ser sincero. ¿Qué conciencia teníamos nosotros? A mí personalmente, me da nostalgia de esto. ¿Quién más podría llevar en esta época o dar un mensaje como el que lo dio el maestro Samael? Fue él, ¿sí? Es obvio que tengo un cuerpo físico, porque en un cuerpo físico es que se expresa Dios. Se expresa, si nos preparamos para ello, se expresa Dios. Y verdaderamente lo comprobó con hechos, verdaderamente. Cuando habló en una ocasión, lo vi en un libro que hablaba de la iniciación del escarabajo. Eso no lo habla cualquier persona, lo habla es un Dios. El venerable maestro Samael tuvo un cuerpo físico porque en algo tiene que expresarse Dios en la tierra por medio de un cuerpo físico. Y él lo preparó, él ya venía preparado para ello. Ahora en Venezuela, o en Colombia, o en la China. Y nadie conoce realmente la raíz de todos esos terremotos.
Y es que ahora comienza a cumplirse todo lo que dijeron los sabios que cincelaron la piedra del sol, el calendario azteca, los hijos del quinto sol. Es decir, nosotros pereceremos dentro de muy poco tiempo por el fuego y por los terremotos. Cuando no había nada de esto, recibo la noticia, el maestro murió. Lloré, por Dios bendito, como lo hago ahora al recordar a mi maestro. Me fui y agarré unos libros del maestro y dije, maestro, tú estás aquí y no me vas a dejar salir, porque tú estás aquí. Para mí usted no ha muerto, ni morirá jamás. Todos los que estaban allá en la nebulosa, no quedó ni uno, ni grandes ni chicos. Porque la grandeza no está en tener tantas iniciaciones. La grandeza está en ser uno fiel intérprete de la doctrina y fiel a la doctrina. Así se muera o lo condenen a quedar solo. Pero yo les aconsejo como amigo, no me vean como un instructor, véanme como un amigo. Amárrense de la doctrina del maestro. Y el maestro no nos va a dejar sucumbir ante estas turbulentas aguas de la vida. Nosotros no queremos idólatras de amos, ni nos interesan los secuaces. Nosotros somos postes de indicación, así que no se apeguen a nosotros, porque nuestra labor no es proselítica. Indicamos con pensamiento lógico y concepto exacto el camino a seguir para que cada cual llegue hasta su maestro interno, el que mora en silencio dentro de cada uno de ustedes. No nos interesan los dineros de nadie, ni nos entusiasman las cuotas, ni las aulas de ladrillo, cemento o barro, porque somos asistentes conscientes a la catedral del alma y sabemos que la sabiduría es del alma. Las adulaciones nos fastidian y las alabanzas solo deben ser para nuestro Padre que ve en secreto y nos vigila minuciosamente. Yo no sigo a nadie, por tanto nadie debe seguirme a mí. No queremos más comedias, ni más farsas, ni falsos misticismos y escuelas falsas. Ahora queremos realidades vivientes, prepararnos para ver, oír y palpar la realidad de esas verdades. Empuñemos la espada de la voluntad para romper todas las cadenas del mundo y nos lanzamos intrépidos a una batalla terrible por la liberación, porque sabemos que la salvación está dentro del hombre. Alex, no te escuchas. Gracias. Ok, gracias, Olga. Bueno, les estaba platicando que, bueno, me emociona muchísimo esto. Ya conocieron al maestro Samael. Su nombre profano, su nombre como hombre, así, es uno.
pero su nombre, cuando su real ser se expresa a través de su humana persona, es Samael Aún Weor. Y tuve unas experiencias increíbles, he tenido experiencias increíbles con el maestro. Siempre vienen y van a bajar aquí maestros, siempre van a venir. Y bajan cuando estamos en crisis, la humanidad. ¿Y cuáles son esas crisis? Pues lo que estamos viviendo, degenere sexual, drogas, como Sodoma y Gomorra. O sea, ya estamos en el final de los tiempos, ¿ok? Y eso está escrito en el calendario azteca, bueno, está cincelado. Y desde los griegos, en Delfos, está escrito cincelado en piedra y dice una inscripción, Noche te ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Entonces la gnosis o el conocimiento que viene a entregar el maestro, lo viene a entregar justamente aquí en México, aunque él nace en Colombia, él viene a entregarnos esta enseñanza por la riqueza cultural que tenemos, pirámides, templos, todo lo que tenemos en México es impresionante. De hecho, es uno de las cosas o de las situaciones que se están dando ahorita, ¿sí? Lo del Tren Maya no es una casualidad, es para que todos los estudiantes de todo el mundo vengan aquí a México y comprendamos la enseñanza del maestro. Ustedes se fijan y dicen, esta enseñanza que tiene México es superior a la de Egipto, superior a la de Grecia, superior a la de China, superior a la de la India. Y es real. ¿Por qué? Porque aquí en México está condensada toda la enseñanza. Conforme ustedes vayan comprendiendo, vayan despertando, vayan trabajando en su interior, les voy a decir una cosa que es increíble. Pueden llegar a Egipto y ustedes empezar a decodificar todos los jeroglíficos egipcios. Pueden llegar a Grecia y pueden ver esculturas y se van a dar cuenta y van a decir, claro, esta escultura sin explicarle al maestro, con todo lo que vayan aprendiendo, ustedes van a empezar a deducir y a saber todas las interpretaciones. El significado de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que fue el Cristo mexicano, de Isis, Horus y Ra, ¿no? Que es la Santísima Trinidad. Aquí, bueno, en el cristianismo primitivo, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, en los judíos es el mismo triángulo logoico que es Keter, Chokmah, Binah, y así, y en los hindús es lo mismo. Entonces te vas dando cuenta que nosotros, por ejemplo, no tocamos una religión, sino que es como si fuera la gnosis, es la religión de religiones, digámoslo así, o sea, es la enseñanza de enseñanzas. Entonces tú con esta enseñanza, tú solito vas a ir descubriendo toda la riqueza que hay en el mundo, ¿sí? Y que nos han ocultado. Entonces, pues por eso me interesaba que vieran, él viene a México. Una de las experiencias que tuve padrísimas, como lo menciono ahí, nosotros llegamos una vez un grupo de gnósticos, de hecho, de estos señores que aparecieron, muchos son misioneros a nivel mundial, o sea, lo mismo que hizo Jesús. Jesús viene, entrega una enseñanza a sus discípulos, que no nada más fueron 12, 12 son los que tenemos en general fe y testimonio, pero había muchísimos, ¿cómo se llama? Seguidores de Jesús, ¿no? Y entonces estos señores también escribieron, ¿cómo se llama? Sus libros, y son los textos apócrifos del desierto del Nag Hammadi que se encontraron en Egipto, que estaban en copto y que nadie sabía traducir. Si hoy prenden y buscan en National Geographic todos, ¿cómo se llama? Escritos gnósticos del Nag Hammadi, se van a dar cuenta que ahí está el Evangelio de Judas, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de María Magdalena, o sea, son muchos evangelios. Entonces no nada más fueron 12, fueron muchos. Bueno, de la misma manera, vino aquí el maestro Samael, entrega la misma enseñanza. ¿Y para qué se entrega esta enseñanza? Para que nosotros podamos trascender este nivel o este plano en el que nos encontramos y aprender a subir o salir de este plano a planos superiores. Ahorita nosotros estamos en un mundo inferior y hay mundos superiores, ¿sí? Nosotros nos preguntaríamos, oye, pero yo nací en una familia católica y obviamente pues la enseñanza se mencionan ángeles, pero nadie te los explica. En, los judíos son expertos en angiología, ¿sí? Y son niveles de ser por donde vamos subiendo. Buda entrega su enseñanza a nivel búdico, ¿sí? Que es un nivel de ser también. Y Jesús viene a enseñar un sistema, un trabajo crístico, que es perfeccionarnos. Es el mismo trabajo que entregó, por ejemplo, Quetzalcóatl aquí en México. Y entonces lo del Tren Maya,
viene ahorita, no es un boom, pero es algo que nosotros con ansias esperamos. ¿Por qué? Porque vas a poder estar ahí, vas a llegar ahí y vas a empezar a vibrar toda esa enseñanza, pero en piedra viva. A mí me tocó esa experiencia que fuimos al Museo de Antropología e Historia. Quien no ha leído el libro de Regina, consígalo y léalo. Es excelente. Américo Velasco Piña me parece que todavía vive y él fue uno de los testigos del movimiento del 68, que no fue un movimiento ni conspiracional, ni como creía el presidente y que los mandó matar y eso. Fue un movimiento para el despertar de la conciencia a nivel mundial. De ahí te lo explican todo perfectamente bien y es una parte de historia de México que no comprendemos. Y en ese libro viene cómo nace el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y entonces este cuate que sale en esta novela, que no es novela, sino que es algo histórico, de hecho, Regina es Cuauhtémoc reencarnado. Y Cuauhtémoc reencarnado viene a entregar esta enseñanza, ella de bebé se va al Tíbet, está preciosa esa historia. Se va al Tíbet, es instruida por los monjes tibetanos, le entregan todo y entonces ella tenía que venir aquí a México a hacer pues un ritual grande porque lo necesitaba el mundo para el despertar de todos y entonces ese trabajo que se hizo en 1968 repercute a que todo el mundo ahorita esté hablando de yoga, de meditaciones, de todo esto, o sea, estamos las dos partes, los dormidos y los que estamos tratando de despertar nuestra conciencia. Y entonces mi persona fui una vez ahí al Museo bueno, varias, pero una de ellas fuimos con un grupo de gnósticos, compañeros de todo el mundo aquí. Y en cuanto entramos, pues empezamos a ver toda la riqueza espiritual que hay ahí. Por ejemplo, el jaguar desencarnado que está tratando de salir en astral, los grillos, por ejemplo, en Chapultepec, que está el castillo de Chapultepec y abajo hay una gran pirámide tolteca. Y entonces el sonido del grillo que mencionó uno de los maestros, la clave nos la da el maestro. Nos dice, escuchen grillos. Y esos sonidos de grillos, el INRI, 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 ese sonido ayuda a que nosotros salgamos en astral. INRI, solo la palabra que según muchos dice que es rey de los judíos, y no. Y INRI quiere decir Ignis Natura Renovatura Integram, que es por medio del fuego se renueva todo, del fuego sagrado que vive dentro de nosotros, que es lo que nos mantiene con vida y trabajando en nuestro interior. Y entonces entramos ahí al Museo Nacional de Antropología e Historia, algún día si quieren nos organizamos y vamos, y entonces uno de los que nos ayuda, de los que guías, nos dice, oigan, ¿quieren una guía en español tal, tal? Cuando vio que nosotros estábamos platicando y asombrados de la riqueza cultural que hay ahí de enseñanza en Piedra Viva, se quedó así el guía y nos dijo, ustedes quieren otra explicación, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué? Y dice, porque solo los gnósticos saben de lo que realmente tiene el valor el Museo Nacional de Antropología. Entonces sonreímos y le dijimos, sí, pertenecemos a un grupo. Y automáticamente este cuate agarró y dijo, ok, olviden lo que les dije, eso es para los turistas. La enseñanza es esta. Y era un gnóstico que estaba dentro del Museo Nacional de Antropología y nos dio una explicación completa, no completamente diferente, sino, llamémosle, más profunda para nuestro entendimiento de lo que la riqueza que tiene el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y muchos de los compañeros, por ejemplo, han tenido experiencias increíbles. Otra de las experiencias, por ejemplo, fue que muchos compañeros, algún grupo, se fueron a Teotihuacán. Y tú cuando entras a un bosque, cuando entras al mar, cuando entras a un templo, cuando entras a un centro de arqueología, todo esto, tú tienes que pedir permiso. Y entonces al pedir tu permiso siempre hay guardianes que protegen estos lugares. Y entonces, pues cuando nosotros sabemos el saludo, saludamos, hacemos el saludo de pase, y entonces, primero es imaginándolo. ¿Sí me explico? O sea, te lo imaginas, pero ya después cuando empiezas a despertar facultades, físicamente los ves a los guardianes. Y entonces saludas, paz inmerencial, y aquí Boaz, te dan chance de pasar. Y en el momento en que todos este grupo pasaron, ¿qué creen que vieron en Teotihuacán? Lo vieron o sea, como si se hubieran regresado miles de años a cómo estaba el esplendor de Teotihuacán. Y entonces estos maestros o esta gente, estos estudiantes también, pues dan fe y testimonio de lo que es estar ahí, cómo vivían, cómo sembraban, cómo tenían como sus chalupas, o cómo se llaman, no son chalupas, bueno,
son los barquitos, estos como en Xochimilco, y entonces les tocó la fortuna de ver Teotihuacán en su esplendor, como lo vivían. Y muchas cosas así nos pueden pasar. Otros compañeros se fueron, por ejemplo, a Israel y tomaron fotografías, pum, 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 pum. Y cuando fueron a revelar su rollo de Jerusalén, la única foto, una sola foto fue, luego se las comparto, no ahorita, pero se las comparto, y lo único que salió fue el rostro de Jesús, impreso en la imagen. Y te empiezan a pasar cosas mágicas, increíbles, con toda esta enseñanza. Y entonces yo he tenido la fortuna de ir a Turquía y te das cuenta que muchas de las ciudades son el nombre de los chakras, de los centros energéticos o iglesias que tenemos dentro de nosotros mismos, que son los que hay que despertar y usar. Y entonces te vas dando cuenta que en piedra en Grecia, en Turquía, en Italia, en Egipto, y todo es la misma enseñanza, la mismititita, nada más que muchas están incompletas. Entonces, el maestro Samael habla mucho de la cultura maya, el Popol Vuh es la Biblia de los mayas, te habla mucho de la cultura azteca, tolteca, mixteca, zapoteca, tal, tal, y es algo increíble. Entonces, mucho de esto, como tienen una obligación todos ustedes, no me crean absolutamente nada, practiquen lo que el maestro nos deja y si tienen la dicha ¿cómo se llama? Y la bendición de que empiecen a comprobar, entonces es cuando ustedes van a dar fe y testimonio de quién es el maestro, qué vino a hacer a México, qué enseñanza nos está entregando y yo sí se los puedo decir con fe y testimonio que la enseñanza del maestro a mí me ayudó a recordar lo que ya sabía y a trabajar en mi interior de una manera diferente a la que estaba trabajando. Entonces, pues si hay alguna pregunta para no distraerlos más, pueden prender sus micrófonos, cámaras, lo que sea, y si no, pues para seguir, pues seguir nuestras vidas mundanas. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pues me despido y nos vemos el próximo lunes. Y gracias por estar. Bye bye.